cuales no solamente producto, digamos, de esta alteración que ya de por sí significa tener una alteración en lo que es el funcionamiento de la insulina, sino también los diferentes, digamos, acciones, medicamentos o drogas que nosotros podemos usar para estos controles, para controlar esta enfermedad, y como producto de repente de un mal manejo o una insuficiente utilización de los diferentes medicamentos, los pacientes con diabetes pueden tener estas complicaciones agudas. Vamos a tocar de forma casi seguida, ¿no? Debido a que estas alteraciones producen un gran, ¿no? O un número elevado de complicaciones de mortalidad, ¿no? Que en algunos casos pueden llegar a la discapacidad o incluso a lo que es el deceso. Entonces, dentro de las complicaciones agudas, las que vamos a ver de forma frecuente son estas de acá, ¿no? En primer lugar, la hipoglicemia, ¿no? Que es una disminución de los niveles de la glucosa que pueden producir, pues, diferentes alteraciones. La cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar no cetósico, llamado también estado hiperglicémico hiperosmolar, y la acidosis láctica, que bueno, va siendo una complicación cada vez más rara, debido a que el medicamento que normalmente lo producía, que era la metformina, cada vez pues tiene tiene mejores características farmacocinéticas y farmacodinámicas que hacen que su complicación sea más rara. En la primera parte vamos a tocar lo que es la hipoglicemia. Vamos a dar un descanso de unos 5 a 10 minutos y después vamos a continuar con lo que es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Este gráfico para ver, ¿no?, que dentro de las emergencias hiperglicémicas, ¿no?, muchos de ellos, pues la presencia de hipoglicemia la vamos a ver más en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, obviamente desde el inicio, ¿no?, y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que tienen pues muchos años de manejo de duración, que en el transcurrir de ese tiempo han tenido que usar la insulina como método de control, ¿no? Acá lo podemos ver, ¿no?, los riesgos. Igualmente, la causa de mortalidad a los 30 días que puede aparecer en diabetes mellitus tipo 1, ¿no?, donde pueden observar que las emergencias hipoglicémicas, ¿no?, en este caso lo que está indicado en azul, puede producir más mortalidad que las emergencias hiperglicémicas. Las hiperglicémicas nos vamos a, por supuesto, considerar la hipoglicemia, y en los hiperglicémicos vamos a tener la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Igualmente, la mortalidad, cuando se trata a tiempos, por decir a un año, la hipoglicemia igualmente, como quien dice, va a provocar mayor mortalidad que la hiperglicemia. También se ve en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no?, sobre todo, como les mencionaba, cuando ellos van usando la insulina como parte de su medicación, ¿no? Tanto así que la mortalidad, en este caso, sí es cierto, las emergencias hipoglicémicas en ellos van a ser un poco más bajas, más disminuidas, a diferencia de los pacientes con diabetes mellitus. Pues cuando nosotros debemos considerar la hipoglicemia, ¿no?, y tendríamos que definirlo como una alteración o una patología documentada en el cual este paciente que está cursando con diabetes, ¿no?, va a tener valores bioquímicos o determinados de glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro, que es el reporte, ¿no? Generalmente siempre va a ser secundario a un tratamiento farmacológico de la diabetes. Entonces, vamos a ver que la hipoglicemia, en todo caso, vamos a tener el contexto de un paciente que está siendo manejado, tratado con una diabetes, pero ojo, también existe la hipoglicemia en pacientes que no son diabéticos, sobre todo aquellos que de repente son portadores, por decir, de tumores que pueden producir insulina, ¿no?, como
insulinomas. Entonces eso hay que ver. O también como en algunos pacientes que de repente pues beben alcohol en grandes cantidades y de repente no tienen pues reservas de glucógeno, por no decir, ¿no? Y cuando se someten a algún grado de estrés, infección, pueden hacer hipoglicemia también. Entonces generalmente estos pacientes, ¿no?, que están siendo tratados ya sea con una insulina o con alguna sulfonilurea, ¿no?, es decir, están recibiendo medicamentos que tienden a reducir la glucosa, son los que por algún motivo van a llevar a cuadros de hipoglicemia más severa, es decir, valores mucho más bajos de 70. Y eso van a tener pues alteración o van a cruzar con compromiso neurológico. De todos estos grupos se dice que los niños con diabetes tipo 1, ¿no?, y los ancianos son, pues, digamos, los grupos etarios más vulnerables, ¿no?, a los efectos de un episodio de hipoglicemia, sobre todo al efecto de hipoglicemia grave. ¿Debido a qué? Debido a que estos niños, estos ancianos, tienen pues una menor capacidad para reconocer los síntomas, ¿no? Por decir que puedan tener nerviosismo, temblor, erupción, ¿no?, sudoración, transpiración. Y entre los factores desencadenantes, he visto que hay varios, ¿no? En un momento los vamos a mencionar. Pueden estar dentro de ellos la omisión o retraso de una comida. Imagínense un paciente de repente en la mañana que debía tomar el desayuno, le ponen su insulina y por algún motivo no va a consumir el alimento. Entonces esa insulina hace su acción normal y puede bajar, ¿no?, los valores de la glucosa. O de repente el paciente pues, ¿no?, ha hecho un ejercicio intenso que normalmente no había, y un mayor consumo, ¿no?, de calorías, y eso también puede desencadenar en hipoglicemia. Otras alteraciones, la insuficiencia renal, que puede aumentar el riesgo de hipoglicemia. Y también existe, pues, ¿no?, cuadros de hipoglicemia en el contexto de otras patologías endocrinas, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿no?, en el contexto de lo que es una insuficiencia renal, en el caso de los niños que tenían deficiencia de órganos de crecimiento, ¿no?, que de algún modo podrían desencadenar en estas patologías. Este sería el contexto general, ¿no? ¿Cómo es que se da una hipoglicemia? Todo va a depender del balance de glucosa que se va a dar a nivel sistémico. Ya habíamos hablado de dos hormonas que controlan normalmente, ¿no?, lo que es el nivel, por no decir, de la glucosa, ¿no? Hablábamos de insulina, hablábamos de glucagón. Entonces va a depender bastante de estos efectos hormonales que tenga la insulina y el glucagón para tener un valor adecuado de glucosa. Hay que observar dos situaciones, ¿no?, cómo es el flujo de glucosa hacia el torrente circulatorio, ¿no? En el caso de la insulina, lo que va a hacer es disminuir o aminorar, ¿no?, como su nombre dice ahí, actuar en la parte del aporte endógeno de la glucosa, donde en el hígado va a evitar lo que son los procesos de glucogenólisis y de la gluconeogénesis, ¿no?, sobre todo a partir de dos aminoácidos, ¿no?, lo que es la alanina y el aspartato, ¿no? En cambio, el glucagón tiene el efecto contrario, ¿no? Dependiendo de esta interacción, vamos a tener una normoglicemia. Pero si por algún caso, ¿no?, hay un incremento de lo que es el proceso de producción de insulina, nos va a llevar a hipoglicemia. Y al contrario, ¿no?, si hay defectos en lo que es la secreción del glucagón, en los casos de contrarregulación, también nos podría llevar a hipoglicemia, ¿no? Igualmente el flujo de glucosa hacia los tejidos, como se da, ¿no? Generalmente la insulina nos va a ayudar, de algún modo, a que haya una utilización de esta glucosa por parte de otros tejidos, el muscular, el adiposo, el hepático, ¿no?, donde va a producirse lo que es el depósito, y lo que es el glucagón va a producir el efecto contrario, ¿no?, va a hacer que se utilicen estos, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos, no? Si hay una mayor preponderancia de la insulina en relación al glucagón y las hormonas contrarreguladoras, vamos a tener más riesgo de producir hipoglicemia. Al contrario, ¿no?, si hay menor producción del glucagón y de las hormonas contrarreguladoras, también vamos a tener hipoglicemia. Entonces, esta triada de Whipple es característico, ¿no?, ya tiene muchos años dentro de su descripción. Siempre hemos hablado de esto, ¿no? Concentraciones bajas de glucosa, incluso por debajo de 125, síntomas consistentes con hipoglicemia, y lo que es el alivio de estos síntomas cuando hay un aumento de glucemia. Siempre hablamos de eso, ¿no? Llega un paciente, debe estar
somnolencia, desorientación. En la emergencia, ¿no? Le tomamos una glucosa de 20 en 50, le pasamos el glucagón, le pasamos, no sé, 4 ampollas de dextrosa con 3%. Al minuto, a los 2 minutos de lo que está pasando, el paciente de pronto pues, se pone lúcido, ¿no? Los síntomas que los han llevado inicialmente se van a, como que dice, recuperar. A eso se refiere la triada de Wilhelm, ¿no? Y acá está de forma, digamos, descrita, ¿no? Que son todos los síntomas o signos o ambos que son compatibles con hipoglicemia. Enseguida una concentración de baja de glucosa determinada mediante un método fiable, que puede ser un hemoglucotest, una glucosa sérica, y la resolución de estos signos y síntomas una vez que se eleva la concentración plasmática de glucosa. A eso se refiere la triada de Wilhelm. Ahora, dentro de la clínica también mencionan que los síntomas de neuroglucopenia son más convincentes que los síntomas neurógenos. Eso significa que, digamos, las manifestaciones que afectan al sistema neurológico, como pueden ser las parestesias, ¿no? La somnolencia, la confusión o las convulsiones, nos hacen, digamos, más orientar a que puede haber cuadros de hipoglicemia. En relación al término de 55, ¿no? Porque dicen, ¿y por qué no es doctor 60? ¿No? Si en un momento inicial usted ha determinado que hipoglicemia es 70, ¿no es cierto? Como un punto de corte, ¿no? Es que se ha visto que clínicamente, cuando las glucosas son por debajo de 55, la mayoría de estas manifestaciones se hacen, digamos, más típicas o más específicas. Por eso es que me han dado este valor, ¿no? Ahora, generalmente para esto, estos pacientes que están diagnosticados de hipoglicemia, generalmente cuando vamos haciendo la revisión de su historia, vamos a ver pues, que están siendo tratados ya sea con insulina, con sulfonilurias o algún medicamento que sea un antidiabético, ¿no? Entonces, este es el umbral normalmente, ¿no? Vemos acá, ¿no? Los niveles de glucosa. ¿Cómo es que conforme va disminuyendo de repente el valor de la glucosa, se van activando los diferentes mecanismos de compensación? Por decir, ¿no? La glucosa está llegando a valores de 81, ¿no? En milimoles 4.5, y la insulina, la secreción de insulina se va a ir suprimiendo. Por eso se considera que es el primer mecanismo de compensación cuando uno está haciendo hipoglicemia. Van bajando los valores de 70 a 67, comienza a ver, en este caso, la activación del segundo mecanismo de compensación, que sería la secreción del glucagón. Después ya las otras hormonas contrarreguladoras, como es la hormona del crecimiento, la epinefrina, van a comenzar a activarse, ¿no? Llegan alrededor de 60 y van a comenzar a tener algunos síntomas autonómicos, ¿no? De repente la sensación de eructo, de hambre, ¿no? De sudoración. Ese nivel se va a comenzar a estimular lo que es la producción del cortisol, ¿no? Para hacer cortisol es una hormona glicemiante, va a liberar a nivel de la glándula suprarrenal. Cuando ya van bajando los valores, en estos casos por debajo de 50, ¿no? 2.8 milimoles, ¿no? Va a comenzar a ver las alteraciones cognitivas. De repente desatención, somnolencia, confusión, desorientación. Y cuando los pacientes hacen hipoglicemia severa, cuando están por debajo de 30, los pacientes pueden hacer ya síntomas neuroglucopénicos muy evidentes, como es el temblor, mejor dicho, las convulsiones y el coma, que prácticamente en ese momento, si nosotros no lo reconocemos, ese paciente probablemente va a fallecer, ¿ya? Entonces estas respuestas se dan de forma así progresiva en todo caso, ¿no? Lo ideal sería reconocerlos en estas fases iniciales, ¿no es cierto? O que el paciente en este caso pueda, como que dice, reconocer su sintomatología, ¿no? En cambio, cuando son niños o adultos mayores, probablemente eso pueden pensar que pueda ser debido a alguna otra. ¿Bien? Entonces, va a existir siempre una respuesta contrarreguladora a la hipoglicemia en estos pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, en estos pacientes, o sea, lo que se dice o se menciona en la bibliografía, son pacientes pues que de algún modo tienen, digamos, un compromiso avanzado, ¿no? en la evolución de su patología. Es decir, que han ido cursando, por ejemplo, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con insulinoresistencia, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 ya han, digamos, usado de algún modo la insulina para poderlos controlar,
Y este uso continuo que se da, ¿no?, hace que a veces los mecanismos de contrarregulación que normalmente deberían tener se vean afectados. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder en ellos? ¿No? Pueden haber alteraciones, lo que son los órganos efectores. Acá tenemos en primer lugar, ¿no?, en la célula beta, disminución de la insulina; en la célula alfa, el aumento de glucagón, el incremento de las hormonas contrarreguladoras, y va a depender bastante de la utilización de glucosa que tiene en ese momento versus la cantidad de glucosa por parte del hígado. Entonces, lo que se menciona también es que el cerebro es un órgano que constantemente debe recibir oxígeno y glucosa. ¿Ya? Entonces, en un momento de hipoglicemia, lo que hacen nuestro sistema, o el sistema nervioso autónomo, ¿no?, es tratar de redirigir la mayor cantidad de glucosa hacia el cerebro. ¿Ya? Por eso es que, digamos, de algún modo va a ser la última parte que se va a ver afectada. En cambio, lo que es el sistema nervioso muscular puede estar en hipoglicemia y el paciente puede estar echado en reposo, ¿no? No vamos a tener mayor alteración. Entonces, este es todo el proceso que sucede desde que hay una disminución de la glucosa arterial. Nuevamente, el primer estímulo a nivel del páncreas. ¿No? En el páncreas hay una disminución de insulina, aumento del glucagón, ¿no es cierto? Esto a nivel de lo que es el hígado, lo que va a producir, como va a haber mayor cantidad de glucagón, va a haber glucogenólisis incrementada, gluconeogénesis incrementada, y de esa forma va a producir un aumento de la producción de glucosa. Se va a tratar de compensar ese nivel bajo. El siguiente estímulo de esta glucosa arterial baja es la estimulación a nivel del cerebro. Por eso en las primeras clases habíamos mencionado, ¿no?, que había una interacción entre el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, va a estimular hacia lo que es la hipófisis, para que este libere el ACTH, la hormona del crecimiento, ¿no? La ACTH lo que va a hacer es liberar o incrementar el nivel de cortisol. La hormona del crecimiento también es una hormona hiperglicemiante. De esta forma, también, ¿qué va a hacer? Incrementar los niveles de glucosa. Por otro lado, ¿no?, a través de lo que es el sistema nervioso autónomo, va a aumentar lo que se llama la corriente simpático suprarrenal, que va a producir, en este caso, estimulación a nivel de la médula suprarrenal, para que puedan producir la adrenalina. Entonces, esta adrenalina va a tener acciones, ya sea a nivel del hígado, a nivel de los riñones. Lo que va a tratar de hacer de esa forma es incrementar también los niveles de glucosa. A nivel muscular, a nivel del tejido graso, pues van a predominar los efectos del glucagón, a través de los diferentes procesos, ¿no?, como puede ser la gluconeogénesis, donde se va a usar en ese caso los aminoácidos y el lactato, con la finalidad de producir una mayor cantidad de glucosa. Entonces, estos fenómenos normalmente deberían ayudarnos. Pero ojo, estamos hablando de un paciente sano. Vamos a ver al final que cómo se da también este control en pacientes con diabetes. Acá tienen en este cuadro, es una repetición de lo que hemos hecho, ¿no?, y esta de forma más sintética. Cuáles son los principales factores reguladores o mecanismos de compensación que se dan en la hipoglicemia. Quiero que recuerden son los dos principales factores. El primer factor, o el primer mecanismo de compensación, la disminución de insulina, ¿cierto?, la disminución de secreción de la insulina. Y el segundo mecanismo, un aumento o incremento de lo que es el nivel de glucagón. El resto ya se va dando conforme de repente los niveles de glicemia vayan de algún modo incrementando. Entonces acá tenemos cómo se van a dar la hipoglicemia, ¿no? En todos ellos, en el paciente diabético, todos tienen que ver con lo que es el exceso de insulina, sea de forma absoluta, como es en algunos pacientes que son, como digamos, los diabéticos tipo 1, o en los pacientes con diabetes tipo 2, donde tienen una insulinopenia relativa, pero que esté asociada a infecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar o pensar dentro de la etiología qué está sucediendo o por qué nuestro paciente hizo hipoglicemia? En el primer caso dice dosis de insulina o un secretagogo de ella de forma excesiva. ¿No? De repente debíamos iniciar con 0.2 unidades por kilogramo de peso en el paciente, es decir, de repente 14, 10 y 4, ¿no? 10 en la mañana y 4 en la tarde. Y a veces hay pacientes que son muy sensibles al uso de la insulina. Entonces, esto se va a considerar como que hemos dado en exceso
y eso fácilmente va a producir hipoglicemia. Que estén mal cronometradas, ¿no? Como a veces sucede, ¿no? En los procesos de hospitalización, por decir, ¿no? A veces no entienden el mecanismo fisiopatogénico de por qué damos una insulina en la mañana y por qué damos una insulina en la noche. Podemos decir, por ejemplo, el paciente está con, no sé, 200 en la noche, por decir, ¿no? Y en la mañana estaba con 100. Y uno dice, hay que ajustar la insulina de la noche. Ajustan la insulina de la noche, incrementan y lo que van a producir es una hipoglicemia en la mañana. ¿Ya? Lo tercero, el tipo equivocado de la insulina. Acuérdense de insulinas de acción rápida, insulinas de acción lenta, ¿no? Por ejemplo, las rápidas son la Lispro, la insulina humana rápida, que esos, digamos, su efecto puede estar a los 10 o 15 minutos y pueden, pues, hacen picos, ¿no? Y dentro de las 2 horas o 3 horas ya no tienen ningún efecto. Realmente eso los usamos como postprandiano. En cambio, las insulinas como la NPH o la glargina tienen de repente una mayor acción, ¿no? Sus picos son más lentos, a las 2 horas y pueden durar hasta 10 o 12 horas como la NPH, o la glargina que nos puede durar 24 horas. Entonces ahí dice, póngale la insulina a su glargina, póngale 10 unidades o 20 unidades. Y a veces usamos de forma equivocada, agarramos una insulina Lispro o agarramos una insulina regular, entonces esa va a ser un efecto mucho más rápido y va a provocar hipoglicemia. Es el primer caso. El segundo caso, cuando hay una disminución del ingreso o consumo de glucosa exógena, el ayuno nocturno. A veces dicen, no, los diabéticos ya no coman en la noche, dicen nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de controlar los momentos de glucosa, ¿no? Sin embargo, los pacientes diabéticos deben comer más veces, porque son cantidades más pequeñas, ¿no? Imagínense que tu paciente a las 6, 5 de la tarde tenga su último consumo de alimentos. Hasta la mañana, que son las 8, ¿cuántas horas hay de ayuno? 12 horas, ¿no? Más de 12 horas, ¿no? Si no tiene unas buenas reservas, de repente el glucógeno hepático que debería tener o almacenar, de repente se va a volver insuficiente para mantener valores de glucosa en la mañana. Y peor todavía si ese paciente usa insulina en la mañana y insulina en la tarde o en la noche. Entonces es más factible que produzcan hipoglicemia. Tercer caso, aumenta la utilización de la glucosa insulino dependiente. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la insulina para nuestros pacientes, ¿no? Los hacemos en función del alimento que consume, cuántos alimentos consume y si el paciente hace actividad física, ¿no? Si no hace, normalmente no les damos, digamos, una insulina, digamos, o no disminuimos el valor de la insulina, ¿no? De repente un paciente que estaba bien controlado comienza a hacer ejercicio. Al hacer ejercicio hay un consumo de lo que es su glucosa, ¿no? Y esos pacientes también, por ese consumo, ese excesivo consumo, hacen hipoglicemia, ¿ya? Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a preguntar para dar insulina, hay que preguntar, ¿no? Si es en algún tipo de actividad, ¿no? Hay muchos pacientes que son diabéticos y hacen actividades físicas o actividades, como que dicen, de alta competencia. Entonces, en ellos también hay que, como que dice, regular su medicación. El cuarto caso de los casos de hipoglicemia serían cuando hay una intensificación de la sensibilidad a la insulina, donde de repente mejora el control de la glicemia, mejora su condición física o aumenta la pérdida ponderal. Es como a ese paciente, ¿no? Le dije 15-7, estaba 120, 130, buenos controles. De pronto el paciente, dentro de sus actividades o de su toma de conciencia, comienza a tener dietas hipocalóricas, hace mayor actividad física y comienza a bajar de peso. Entonces, en esos casos, probablemente la insulina que le estabas dando previamente puede ser un exceso para ellos. Eso también puede provocar hipoglicemia. Entonces, si vamos viendo que ese paciente está bajando de peso o está haciendo actividad física, también la insulina vamos a tener que aminorar. El quinto caso, disminuye la producción endógena de glucosa, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos que tienen asociado el problema de alcoholismo. ¿Ya? El alcohol de algún modo hace que, digamos, el depósito de glucógeno a nivel hepático esté disminuido o esté aminorado. Entonces prácticamente las reservas que va a tener estos pacientes son bastante disminuidos y eso también puede llevar a que en vez que consuman un alimento ingieran el alcohol, eso también va a producir hipoglicemia.
Y finalmente, cuando se reduce la eliminación de la insulina a nivel renal, ¿no? Los pacientes con insuficiencia renal. Como habíamos dicho en la primera clase o en la clase de lo que era la insulina, como era su metabolismo, decimos que la mayor parte, o más del 50%, ¿no? Son metabolizadas por las insulinasas que están a nivel renal. Cuando disminuye, ¿no? El efecto del riñón, ¿no? El efecto de depuración, van a hacer que recircule, como dice, más veces, ¿no? Entonces, si liberamos, digamos, 10 unidades en estos pacientes que tienen de repente una depuración de creatinina por debajo de 50, de 60, van a recircular doblemente, ¿no? Y va a ser como si le hubiéramos dado una doble dosis de insulina. Eso hay que tener en cuidado estos factores, porque muchas veces pasa, ¿no? Pacientes que van teniendo 10, 12, 15 años de diabético y de pronto sus glucosas comienzan a disminuir, aparentemente porque hay un buen control metabólico. Entonces, en esos casos siempre hay que fijarse la función renal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a ver la causa de hipoglicemia en los adultos? En aquel individuo enfermo en tratamiento farmacológico, ¿no? Como pues los diabéticos, vamos a tener por los fármacos, ¿no? Una de las causas fundamentales es cuando vamos a buscar qué es lo que está provocando. Siempre pensar que puede ser un diabético y que esté usando insulina o sulfonilureas. Otro fármaco que los pacientes ingieren alcohol. A veces pasa, ¿no? Con los pacientes cuando se dan, como dice, una ingesta, como dice, una toma brava, incluso en los pacientes sanos, ¿no? Y en la medida que están buscando algo para, ¿no? algo para recuperar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es una reacción autonómica del cuerpo. Los que hacen a veces se van a tomar su cevichito, ¿no? A ver por qué les ayuda, ¿no? Comen y, como quien dice, de algún modo se ven recuperados, ¿no? Después, las enfermedades críticas, pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, es fácil que ellos hagan hipoglicemia, ¿ya? Sepsis, ¿por qué? Porque hay un aumento de la utilización de la glucosa, la inanición, el ayuno, ¿no? Nos puede llevar, ¿no? Cuando hacen ese ayuno, como dicen, huelga de hambre, ¿no? Las primeras 24 horas están tranquilas, 48 horas más o menos todavía tranquilas, ¿no? Porque van usando sus reservas, ¿no? De glucógeno o de ácidos grasos. A partir del tercer día, cuando no hay sustratos para, como que dice, producir o contribuir con la glucosa, comienzan a usar los procesos de gluconeogénesis, ¿no? Como son el glicerol, el lactato, los aminoácidos, ¿no? Entonces, eso en un momento va a llevar a hipoglicemia. Déficits hormonales, ya los habíamos visto, ¿no? Insuficiencia renal, enfermedad de Addison. Y en los individuos aparentemente sanos, lo que se llama el hiperinsulinismo de tipo endógeno. Cuando el paciente dice, no, nunca me han tratado de diabetes, no que tenía sus problemas, no es la primera vez, pero aunque han estado haciendo de repente problemas de hipoglicemia, así aisladas, entonces podemos buscar todos ellos, ¿no? A la cabeza, un insulinoma, ¿no? Es decir, un tumor que está produciendo insulina de forma continua o en grandes cantidades. Después podemos ver trastornos funcionales de las células beta, que son enfermedades raras, hipoglicemia por enfermedad pancreática, derivada o secundaria a una derivación quirúrgica, la hipoglicemia autoinmunitaria, ¿no? Que también se da por alteración en los anticuerpos frente a insulina. Y después tenemos esta parte que quisiera que lo vean, los cuadros de hipoglicemia accidental, subrepticia o inducida con mala intención. La accidental, como habíamos mencionado, ¿no? De repente un paciente que usa la insulina de forma accidental, o de repente está tomando su medicación, tiene entre otras cosas antihipertensivas y puede estar filtrada de repente una glibenclamida. ¿Te tomas eso? ¿Qué te va a producir? Hipoglicemia, ¿no? Subrepticia es referido a veces al control que tienen algunos pacientes, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen miedo al médico. Que de repente el último día, de repente de su control, comienzan a hacer ayunos prolongados. Vienen al control y su glucosa 68, 70. ¿No? Pero hay que nos va a ayudar a ver lo que es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Para saber cómo están en los 2 meses previos. Inducida con mala intención,
es como cuando se hacen algunas pruebas, ¿no? Para determinar si hay de algún modo dolo, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas, ya habíamos mencionado, van a depender del nivel de glucosa. Ahí tenemos, por ejemplo, que los primeros en afectarse o en encenderse son los síntomas neurogénicos o autonómicos, cuando la glucemia está por entre 55 a 60 miligramos por decilitro. Y las manifestaciones adrenérgicas van a ser las primeras en instalarse. La palidez, el temblor, palpitaciones, ansiedad. Y posteriormente los efectos colinérgicos. ¿Ya? Los efectos colinérgicos son la sudoración o transpiración, nerviosismo, piloerección, midriasis y la sensación de hambre. Se supone que nosotros teníamos que reconocer, o el paciente, si tiene conocimiento, podría él determinar, ¿no? Y en ese momento tomar pues, algún alimento, bebida azucarada que pueda de algún modo hacer recuperación. Cuando ya los pacientes tienen los niveles de glucosa por debajo de 50, se producen los síntomas neurogénicos, como su nombre dice, afectan al sistema nervioso, ¿no? ¿Qué vamos a tener en los pacientes? Confusión, diálogo incoherente, parestesias, mareos, convulsiones, pérdida de conocimiento, visión borrosa, coma, hasta lo que es la muerte, ¿no? Entonces, en algunos pacientes, cuando esta hipoglicemia se produce durante la noche, ellos lo van a reportar en forma de pesadillas o por la mañana van a estar con una cefalea matutina. Pueden haber transpirado en la noche, o haber tenido dolor de cabeza o haber tenido una pesadilla. La otra situación que hay que ver es que los pacientes que tienen diabetes mal controlada, donde de repente los valores de glucosa a veces son pues, altos, mayor de 300, mayor de 400, y van usando a veces valores altos de glucosa, lo que van a tener ellos son pues cuadros de hipoglicemia severa y de repente de algún modo el umbral de contrarregulación de su glucosa van a estar alterados. Es decir, ellos no necesitan, los pacientes diabéticos, llegar a valores de 50 o 55, por decir, para que hagan síntomas severos. A veces pueden tener 75, 70 y pueden tener confusión, desorientación. ¿Por qué? Porque de algún modo su umbral de contrarregulación está un poco más elevado. En cuanto a la clasificación, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Esta está reportada en el Harrison, está visto en el ADA. Los ven por en este caso, por la posibilidad que el paciente tiene de tratarse o reconocer un síntoma, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los niveles, en 3 niveles lo clasifican los niveles de hipoglicemia. El nivel 1, cuando el criterio bioquímico está por debajo de 70 miligramos por decilitro de la glucosa, que es un valor suficiente bajo, o sea, es un valor que está bajo, pero que el paciente de repente lo reconoce. Y a veces al consumir un carbohidrato no va a ser suficiente para corregir esta hipoglicemia. Después tenemos una hipoglicemia clínicamente relevante, ¿no? Le ponen un valor de corte por debajo de 55, no en este caso 54, donde hay pues un riesgo de que sea una hipoglicemia con mayor sintomatología, sobre todo con afectación neuroglucoténica. Entonces es un valor de incertidumbre, ¿no? Si el paciente lo reconoce en este momento, quizás pueda, ¿no?, tomar una bebida azucarada o hacer una corrección. Si no lo reconoce, ahí va a ser el problema, ¿no? Probablemente va a entrar a la hipoglicemia grave o de nivel 3. Como dice ahí, no precisa un valor de corte. ¿Por qué? Porque las alteraciones de la sensibilidad de los pacientes diabéticos son diferentes. Pueden tener un valor de 30, estar en convulsión, en sopor, en coma, y ese paciente por su cuenta no va a poderse tratar, ¿no? Pero si de repente la familia está o reconoce los síntomas, o tomaron la glucosa, de repente le puede dar, ingerir no sé, una bebida azucarada y de algún modo va a recuperarse. ¿Por qué no hay un valor de corte? Porque se ha visto que en los pacientes que son pues, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, donde se usa la insulina de forma continua, o los diabéticos de tipo 2, que tienen, digamos, 15 o 20 años de tratamiento de repente prolongado, ¿no?, van a hacer hipoglicemia o este valor de hipoglicemia grave con valores no tan bajos. A veces pueden tener 70, 65, 60 y pueden estar somnolentos, comatosos o pueden estar.
serie de definiciones, esto lo pueden encontrar en Williams, en el tratado, donde nos hablan de lo que es la hipoglicemia grave, una hipoglicemia sintomática documentada, una hipoglicemia asintomática, ¿ya? Donde los pacientes pueden tener hipoglicemia y de repente los pacientes pues, no lo sienten, no reportan, ¿no? Y también hay que buscar los casos de pseudohipoglicemia, ¿no? Donde los pacientes pueden tener las características, las manifestaciones, los síntomas adrenérgicos, ¿no? Los síntomas colinérgicos, pero cuando uno de repente le toma un control de glucosa está por encima de 70, por decir. Entonces eso también hay que excluir. Un término que se está viendo actualmente es lo que les mencionaba, ¿no? Al inicio, ¿no? Este cuadro de una insuficiencia autónoma asociada a la hipoglicemia. ¿Ya? En este caso, les estaba mencionando que se va a ver en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en pacientes con diabetes tipo 2 que tienen, pues, digamos, cuadros prolongados o avanzados, ¿no? Más de 10 años o 15 años, ¿no? En donde se va a dar dos características en este tipo de insuficiencia, ¿no? Autónoma. Hay dos características. Uno es que hay una respuesta autonómica disminuida, es decir, la presencia de los síntomas, ¿no? Que no sean tan claros. Y lo segundo es que hay una contrarregulación hormonal insuficiente frente a la hipoglicemia. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el glucagón, el ACTH, ¿no? El cortisol, que deberían liberarse rápidamente, como hemos dicho en el esquema, demoran, ¿ya? O cuando responden lo hacen de una forma mínima, que a veces es insuficiente para poder corregir la hipoglicemia. Entonces, todo es este cuadro, lo que estamos mencionando, y acá vemos, ¿no? Por ejemplo, estas respuestas simpáticos suprarrenales están atenuadas a la hipoglicemia, hay disminución de la respuesta de la adrenalina en la médula suprarrenal, ¿no? Esto va a llevar a una contrarregulación defectuosa o a una falta de reconocimiento de la hipoglicemia. Y son pacientes que van a ir cursando con hipoglicemias recurrentes. En su fisiopatología se ha visto que hay tres alteraciones, ¿no? Fundamentales que están dentro, que nos ayudan a reconocer este cuadro. Uno es la hipoglicemia inadvertida, ¿no? Donde los pacientes, ¿no? Tienen, pues, una disminución de la percepción de los síntomas iniciales de hipoglicemia. De repente esa sudoración, o de repente ese pequeño temblor, ¿no? O esa sensación de hambre, no lo reconocen como parte de su hipoglicemia. Lo segundo, que es interno, lo que es la respuesta hormonal contrarreguladora, está comprometida, ¿no? Por ejemplo, una de ellas debería ser que haya una disminución de la secreción de insulina endógena, ¿no? O haya una reducción en la liberación del glucagón desde el páncreas, es decir, un efecto más tardío o un efecto más lento. Y el tercer mecanismo es la adaptación central del sistema nervioso central, ¿no? Donde las neuronas que son sensibles, en este caso a la glucosa, cambian su umbral de activación. Es decir, en vez que recién sensen con 55 o 60, pueden tener valores mucho más elevados, ¿ya? Es lo que se menciona acá. Una alteración a nivel de lo que son, ¿no? Los isótopos pancreáticos, la disminución de la liberación de la insulina o del glucagón, y la alteración a nivel de lo que es, ¿no? El sistema nervioso central. ¿Qué consecuencias clínicas vemos en estos tipos de pacientes? Mayor riesgo de hipoglicemias severas, ¿no? Potencialmente con compromiso cognitivo, confusión, convulsiones, coma. Hipoglicemias recurrentes, ¿no? Y dentro de los factores de riesgo que nosotros debemos considerar para este tipo de hipoglicemia autonómica están estas que acá mencionado, ¿no? La cabeza, la duración prolongada de la diabetes, nuevamente pacientes con más de 10, 15 años de evolución, historia de hipoglicemias recurrentes, aquellos pacientes que han recibido insulina o insulinoterapia, ¿no? Como son aquellos que a veces ingresan por una crisis de la cetosis diabética, está considerada la edad avanzada. Y por supuesto, tienen, pues, algún grado de neuropatía autonómica de tipo diabética que esté agregado. De algún modo, si cumplen más de estos criterios, tienen mayor riesgo de este tipo de hipoglicemia. ¿Listo? Hasta acá esta parte. Esto se los voy a dejar igual. Quisiera que lo revisen esto, ¿verdad? Porque
que es algo importante que a veces difiere de lo que normalmente nosotros conocemos de hipoglucemia. Muy bien, nos vamos a tomar unos 10 minutos para que reposen. Están haciendo hipoglucemia, veo por ahí.